Bueno, aparentemente ahí aparece grabando, ¿cierto? Bueno, entonces, para las ecuaciones de Maxwell los medios materiales, bueno, esencialmente, eh, la diferencia entre medios materiales y el vacío es la siguiente, que en medios materiales nosotros tenemos la posibilidad de romper unas determinadas simetrías y así, digamos que el campo eléctrico y el campo magnético ya no son isotrópicos, es decir, ya cuando rompemos esas simetrías en medios materiales, dependiendo naturalmente de la organización tanto de la carga como la distribución de la corriente, entonces nosotros no podemos escoger una dirección arbitraria para la propagación del campo porque se va a propagar de forma diferente en, en las diferentes direcciones del material, ¿cierto? Que de eso se trata, digamos, la anisotropía de un material. Con un material es completamente isotrópico, entonces digamos que esa simetría no se rompe, pero el hecho de que haya polarización y de que haya magnetización ya implica que hay una dirección preferencial tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, ¿cierto? Entonces, aquí en estos casos tenemos la polarización, que la vamos a llamar P, y tenemos la magnetización, que la vamos a llamar M. Entonces aquí vamos a definir dos nuevos campos, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos nuevos campos vectoriales. Son el campo desplazamiento eléctrico y el campo magnético como tal H. Entonces, ambos campos dependen de la magnetización y la polarización, y cuando la magnetización y la polarización son cero, estos campos se relacionan mediante el producto por un escalar con el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, como ustedes bien saben, el campo eléctrico o el vector desplazamiento eléctrico es esencialmente la permitividad por el campo eléctrico cuando no hay polarización, y el campo magnético es 1/μ0 por la inducción magnética cuando no hay magnetización. Les pido el favor que me colaboren con los micrófonos. A mí me gustan mucho los perritos, pero eh, no creo que el perrito quiera participar de la clase de electrodinámica. Entonces, bueno, entonces digamos que este es el paradigma general en el que nos encontramos en este momento. Que antes teníamos unas ecuaciones para E, para B, en función de unas fuentes ρ de R y una fuente vectorial J de R. Entonces ahora van a pasar algunas cosas con estas fuentes que vamos a ver que dependen de la polarización y la magnetización. Muy importantemente, lo que yo quiero que ustedes noten es que esta fuente J de R se puede escribir como la corriente debido a la conductividad en un material más otras cosas. Esto va a ser sigma por el campo eléctrico más cualquier otra cosa. Esta es una parte importante del desarrollo que vamos a hacer en este momento. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hablar del vector desplazamiento eléctrico. Entonces, vamos a analizar los campos en medios materiales, ¿cierto? Entonces, ahora la densidad de carga de un material puede considerarse como la suma de la densidad de carga libre más la densidad de carga ligada. Esta suma que tenemos acá. ¿Qué es la carga ligada? Entonces es más importante definir la carga ligada que la carga libre, porque la carga libre es, digamos, más o menos más intuitiva para uno pensar en ella, ¿cierto? Entonces, la carga ligada es aquella carga que está sometida a un potencial periódico en el material. Listo. Entonces es una carga que por el confinamiento que tiene dentro de un potencial
no puede hacer desplazamientos libres, es decir, su cinética está restricta por el potencial del material. ¿Listo? Hay diferentes tipos de cargas ligadas y las cargas ligadas son las cargas que producen polarización. ¿Listo? Entonces, que la polarización es esencialmente la dirección preferencial en la que las cargas prefieren alinearse, ¿cierto? Entonces, ahora, esa carga ligada típicamente tiene que ver con la polarización mediante esta expresión. Es la menos divergencia de la polarización. Entonces, cuando hay realmente polarización en un material, eso significa que hay una fuente. Esto es como la ley de Gauss, pero para la polarización y la carga ligada. Hay una fuente que está generando esa polarización y típicamente esa fuente es divergente o convergente dependiendo del signo de la carga ligada. Así, la carga total se puede expresar como la carga libre más la carga ligada o la carga libre menos en la divergencia de la polarización, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es la carga libre? La carga libre es cualquier carga que no está sometida a un potencial y se puede mover sin restricciones dentro del material. Por ejemplo, la carga en un metal, ¿cierto? Entonces, eso desde el punto de vista electrodinámico, ¿sí o no? Ya desde el punto de vista de teoría del estado sólido, o cuando uno mira en el material, digamos que hay que elaborar un poquito más sobre el concepto de carga libre, pero esencialmente es la carga que no está restricta por un potencial, o sea que su cinemática es una cinemática completamente irrestricta. Entonces acá tenemos la ley de Gauss en forma diferencial. Entonces tenemos que la divergencia de E es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0, o que epsilon sub 0 por la divergencia de E es igual a la densidad de carga. Ya sabemos que la densidad de carga es la suma de dos componentes, entonces expandimos acá esta suma. Lo que hacemos es que en este caso eh, pasamos a, pasamos a restar a donde está la divergencia del campo eléctrico, esta parte que es la divergencia de la polarización, entonces nos queda divergencia de epsilon sub 0 por E más la divergencia de la polarización igual a la divergencia de lo que está en azul, que es epsilon sub 0E más la polarización igual a la densidad de carga libre, ¿cierto? ¿Esto qué significa? En términos físicos, la polarización realmente reordena el campo eléctrico efectivo que resulta como producto de la fuente de la densidad de carga libre. Hay un reordenamiento del campo eléctrico a través de esa suma vectorial, ¿cierto? Entonces, eh, y así, digamos que el desplazamiento medio de un conjunto de cargas sin hacer presencia de la polarización, se va a ver afectado acá por la polarización. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento medio de las cargas va a cambiar debido al campo eléctrico, ¿cierto? Y ese cambio en ese desplazamiento eléctrico de las cargas lo podemos evidenciar mediante este vector D, que conocemos como el desplazamiento eléctrico, ¿cierto? Entonces hay mucho más que decir sobre el desplazamiento eléctrico, hay mucho más que decir sobre materiales, si son lineales o no lineales, isotrópicos, anisotrópicos, ¿cierto? Pueden ser isotrópicos, por ejemplo, en X y anisotrópicos en Z, isotrópicos en el plano y anisotrópicos en el eje axial. Pueden haber, digamos que muchas variaciones, pero lo importante es, digamos que poder capturar la definición de este vector desplazamiento eléctrico en este momento. Así entonces la ley de Gauss se puede reexpresar de esta forma y por lo tanto la densidad de carga libre también es una fuente para el vector de desplazamiento eléctrico. Lo que pasa es que el vector de desplazamiento eléctrico está reordenado debido al efecto de la carga ligada que produce la polarización. Es así, en púrpura podemos reexpresar la ley de Gauss en términos del vector de desplazamiento eléctrico. Nótese que cuando ya no estamos dentro de los materiales, sencillamente el vector de desplazamiento eléctrico es igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico y retornamos a la ley de Gauss convencional para el vacío que hemos venido trabajando. Bueno,
Un ejercicio interesante que uno puede hacer, entonces, es el siguiente. Nosotros podríamos mirar a ver cuál es el rotacional. Sabemos que en ausencia de variaciones magnéticas con el tiempo, entonces el rotacional del campo eléctrico es cero. Pero ¿será que el rotacional del desplazamiento eléctrico es cero? Si uno hace, digamos que esta elaboración que nosotros tenemos aquí en la primera línea, entonces nosotros podemos observar que como el rotacional del campo eléctrico es cero, el rotacional del desplazamiento eléctrico equivale al rotacional de la polarización. Pero resulta que la polarización es un vector irrotacional. O sea, digamos que, ¿para qué es este análisis? Este análisis se hace en algunos textos para hipotéticamente nosotros poder arguir que el rotacional del desplazamiento eléctrico no necesariamente sería cero, sino que si en algún material hubiera una rotación de polarización, nosotros le podríamos asignar un valor finito a la rotación o a la circulación del vector desplazamiento eléctrico, pero esto es, digamos que meramente algo hipotético, pero es interesante nosotros poder ver que existe esta relación. Ahora nos vamos a concentrar en observar una cosa. Bueno, aquí, entre esta línea que yo tengo acá y esta ecuación, hay un mundo de pasos. Entonces eso es importante. Hay un mundo de pasos que por cuestiones de tiempo y porque esto no es un curso meramente de electrodinámica, no podemos hacer. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Entonces, simplemente quiero que estén conscientes de esto para que ustedes puedan después, digamos que hacer la revisión correspondiente para poder llegar a esta expresión. Entonces, así como en el caso de el potencial escalar, si nosotros expandimos este término como función de unos polinomios de Legendre, entonces nosotros obtenemos una serie de contribuciones para este R menos R' a la menos uno. Básicamente lo que uno hace cuando hace esta descomposición es que uno está descomponiendo la función de Green en componentes multipolares, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que para el caso del potencial escalar, entonces tenemos la componente monopolar, dipolar, cuadrupolar, octupolar, y que cada una de esas componentes realmente existe en la medida que haya un número determinado de partículas dentro del contorno de integración que permitan emerger esos momentos, tanto el momento monopolar, que es la carga total, como el momento dipolar, que es el desplazamiento por el campo, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones. Ahora, para el caso de campo magnético o para el potencial magnetostático, podemos hacer lo mismo. Esencialmente, cuando nosotros expandimos el potencial magnetostático en esas componentes, nosotros vamos a encontrar una componente dipolar. Y la componente dipolar nos determina un dipolo magnético, MdR, que es igual a la integral sobre un volumen de la magnetización por el diferencial de ese volumen, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, cuando expandimos el potencial vector magnético en términos de sus componentes multipolares, la componente dipolar de ese potencial, ahora sí, se puede escribir así. Y resulta que cuando nosotros comparamos esta componente con la componente, con la expresión clásica para evaluar el potencial vector, que es la que sale de la solución en funciones de Green de la ecuación vectorial de Poisson, nosotros nos damos cuenta que el término rotacional de la magnetización realmente tiene una característica de densidad de corriente. Porque comparándolo con la integral de volumen que da origen al potencial vector magnético, nosotros podemos ver que ese rotacional de la magnetización se comporta dentro de esa expresión como si fuera una densidad de corriente.
Una densidad de corriente que está generando un potencial vector magnético, ¿cierto? A esa densidad de corriente nosotros la vamos a llamar densidad de corriente de magnetización. Este es un fenómeno muy interesante porque así como todo en física que tiene su simetría, nosotros lo que podemos ver es que la circulación de la magnetización es una fuente de densidad de corriente, tanto como la densidad de corriente es una fuente de magnetización. Y cuando nosotros estamos en la escala cuántica, eh, de este fenómeno subyace otro fenómeno muy importante, y a los que les interesa el magnetismo en la escala cuántica les recomiendo que investiguen. Esto se llama spin transfer torque. Usted puede crear un torque sobre una lámina delgada inyectando una corriente que esté polarizada en spin debido a la magnetización que carga esta corriente, ¿cierto? Entonces, estas simetrías vienen a ser muy interesantes dentro de la naturaleza y dentro de los fenómenos en la nanoescala. Y esto subyace de esta, digamos, analogía que nosotros establecemos aquí entre esta forma dipolar del potencial y esta forma general y exacta del potencial, que ya no es una aproximación dipolar, sino que es la forma exacta del potencial, ¿cierto? Pero entonces lo que nosotros podemos ver es que todas estas densidades de corriente que vienen a subyacer de contribuciones dipolares, cuadrupolares, octupolares, siempre van a aparecer en ese tipo de expansiones, ¿cierto? Y en este caso, entonces nos quedamos con la componente de la magnetización de la densidad de corriente, que se llama densidad de corriente de magnetización. ¿Listo? Y esta densidad de corriente de magnetización va a modificar la ley de Ampère de alguna forma, como vamos a ver a continuación. Entonces, la J en la ley de Ampère ahora la podemos escribir de la siguiente forma. La podemos escribir como la suma. Pueden haber muchas densidades de corriente, como yo les digo, pero digamos que a este nivel de aproximación nos vamos a quedar con esta, que es la densidad de corriente que, digamos, tiene alguna información sobre la magnetización, ¿cierto? Pueden haber otras densidades de corriente que salen de las componentes cuadrupolares y octupolares que tengan información sobre otra cosa en el material, pero la densidad de corriente de magnetización tiene la información sobre la magnetización del material. Entonces la queremos escribir dentro de la ley de Ampère. Así entonces la ley de Ampère, como la habíamos obtenido inicialmente, no Ampère-Maxwell, sino solamente Ampère, porque no estamos variando con el tiempo, es el rotacional de B igual a mu sub 0 por J. Esto lo podemos expresar como mu sub 0 por la corriente libre. La corriente libre aquí es cualquier densidad de corriente que no tiene que ver con la magnetización. Puede tener que ver con un campo eléctrico, puede tener que ver con una inyección de iones con fuentes externas o por medio de pulsos electromagnéticos, puede tener que ver con cualquier cosa, menos con magnetización. O sea, esa corriente libre, JF, es densidad de corriente debido a lo que sea, ¿cierto? No vamos a particularizar en este momento a qué. Ahorita vamos a particularizar un poquito, pero tampoco tanto. Más la densidad de corriente de magnetización. Ahora sabemos que la densidad de corriente de magnetización, esta de acá, la podemos escribir como el rotacional de la magnetización. Así, el rotacional de la inducción magnética queda como mu sub 0 por la densidad de corriente libre más el rotacional de la magnetización. Vamos a expandir todo acá dividiendo por mu sub 0. Pues queda 1 sobre mu sub 0. Densidad de corriente libre más rotacional de la magnetización. ¿Sí o no? Si pasamos a restar el rotacional de la magnetización, nos queda que el rotacional de 1 sobre mu sub 0 por B menos el rotacional de la magnetización, que es igual al rotacional de 1 sobre mu sub 0 B menos la magnetización, es igual a la densidad de corriente libre. Aquí definimos el vector campo magnético H como 1 sobre mu sub 0 por B menos la magnetización. Es decir, la magnetización también reorienta el campo magnético total dentro de un material. Eso es apenas de esperar, ¿cierto? Si usted tiene una inducción magnética en ausencia de magnetización, por decirlo así,
usted tiene una inducción magnética en un material paramagnético, por ejemplo el cobre, ¿cierto? Usted tiene cobre, tiene una inducción magnética cualquiera debido a la corriente dentro del cobre, ¿sí o no? Y el campo magnético interno dentro del cobre simplemente va a ser 1 sobre mu sub 0 por B. Ahora, el cobre, por ser paramagnético, en presencia de un campo magnético, reordena sus dominios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo aplico un campo magnético? Realmente, la magnetización y la polarización se pueden escribir como funciones respuesta de 3R' de T'. Esto es R', T', esta chi es la función respuesta por un campo magnético o por una inducción magnética externa que depende de R' y T', ¿cierto? Significa que la magnetización yo la puedo ver como una función respuesta a un campo magnético externo. Entonces, inclusive si en el cobre usted magnetiza, usted puede magnetizar el cobre con un campo magnético externo, entonces cuando los dominios se comienzan a reorientar, entonces se produce un campo magnético H que no necesariamente es paralelo con la inducción magnética B, ¿cierto? Entonces esto, inclusive en materiales no magnéticos, esto se puede dar. Lo que pasa es que a un nivel muy inferior, ¿cierto? Cuando usted tiene una magnetización natural, como en el caso de materiales ferromagnéticos, digamos que aquí ya la reorientación de H es completa, ¿cierto? Porque realmente la magnetización va a ser muy superior a la magnetización en un material como el cobre, que naturalmente no tiene los dominios orientados, ¿cierto? Entonces, esta es la expresión para el vector de campo magnético H, y así la ley de Ampère entonces queda escrita de esta forma. Listo. Ahora vamos a mirar las ecuaciones de Maxwell entonces para E, para D, para H y para B. Antes de eso vamos a mirar cuánto da también de manera hipotética la divergencia de H, que es igual a la divergencia de 1 sobre mu sub 0 B menos la magnetización. La divergencia de B es igual a 0. O sea que la divergencia de H queda simplemente igual a menos la divergencia de la magnetización, y eso es igual a una carga magnética, como les expliqué que hablaba el libro de Schwinger. Ahora, la carga magnética no existe, pero hipotéticamente es interesante poder ver que en el caso de que la carga magnética existiera, la divergencia de H no necesariamente fuera igual a 0, como si lo sería la divergencia de la inducción magnética. Listo, entonces esto simplemente es una construcción teórica y que hipotéticamente es bueno tenerla por ahí como a la mano. Así, entonces nosotros tenemos estas 4 ecuaciones de Maxwell ya en medios materiales, ¿cierto? Y hay naturalmente una ecuación adicional que siempre es importante, y es que la densidad de carga libre y la densidad de corriente libre satisfacen la ecuación de continuidad, porque estas densidades de corriente y de carga son las que están asociadas con el movimiento o el desplazamiento de carga dentro de un conductor. Por lo tanto, tales densidades tienen que estar sometidas a la ley de la conservación de la carga. Entonces, esencialmente estas 5 ecuaciones que nosotros tenemos, de ellas subyacen una cantidad de efectos interesantísimos que nosotros podemos ver en la materia. Ahora, hablando un poquito de los materiales magnéticos, típicamente cuando nosotros queremos analizar un material magnético y cuando nosotros queremos a partir del magnetismo deducir otras propiedades o deducir propiedades magnéticas críticas para un material, utilizamos es el vector H. ¿Por qué el vector H? Porque el vector H ya contiene en sí el efecto de la magnetización sobre el campo. Entonces, eso es lo interesante de un material magnético. Lo interesante de un material magnético esencialmente son dos cosas. ¿Qué es lo que está haciendo la magnetización que puede ser observable en la escala macroscópica? ¿Sí o no? Eso es una cosa. Y lo segundo, ¿cómo varía la magnetización eh, cuando nosotros aplicamos fuentes externas de perturbación? Y para eso simplemente calculamos la derivada con respecto al tiempo de la magnetización.
cómo cambia esta magnetización. Esto en el dominio de la física de la materia condensada, a esto se le conoce como la dinámica de la magnetización y este es un tema muy actual de estudio en varios tipos de materiales. Si a ustedes les interesa, esto es un tema muy importante dentro de la materia condensada. Han habido unos avances teóricos muy importantes en este tema. Si a ustedes les interesa de pronto echarle un vistazo a esto de la dinámica de la magnetización, hay muchos modelos muy interesantes dentro de esto, como Landau, Lifshitz y Gilbert, que lo discutí el otro día con Daniel. Les recomiendo que miren el Google Scholar de un profesor que se llama Peter Oppener, que es el padre de este campo de la dinámica de la magnetización. La dinámica de la magnetización, de hecho, también tiene muchas aplicaciones eh, en la concepción de dispositivos tecnológicos de alta densidad y almacenamiento de información. Entonces, digamos que de acá subyacen muchas cosas interesantes de poder trabajar con la magnetización. Entonces, debido a que la magnetización tiene un rol tan preponderante dentro de los materiales y su comportamiento macroscópico, por eso, entonces, cuando trabajamos con materiales, histéresis aparte, siempre queremos hacerlo con el vector H y no con el vector B, que ya contiene el efecto de la magnetización en sí como teoría de campo. Bueno, entonces continuamos y ahora vamos a mirar la ley de Ampère-Maxwell para HDR. Nosotros hemos discutido de esto hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, esencialmente usando la inducción magnética. Entonces, ahora lo vamos a hacer usando el campo magnético H. La divergencia del rotacional de todo vector por identidad vectorial es cero. ¿Cierto? Entonces, si nosotros obtenemos la divergencia del rotacional de H, naturalmente esperamos que dé cero de alguna forma. Ahora, como podemos ver de la ley de Ampère, solamente la ley de Ampère, la divergencia del rotacional de H es igual a la divergencia de la densidad de corriente libre y esto es igual naturalmente a la menos derivada de la densidad libre de carga con respecto al tiempo, esto de la ecuación de continuidad. Pero esa derivada de la densidad libre de carga no siempre es cero. Esto solamente es cero en algunos casos específicos cuando la carga no fluctúa temporalmente. Entonces, esto es una inconsistencia y realmente, ¿qué fue lo que llevó a Maxwell a plantear la existencia de una corriente de desplazamiento? Digamos que las unidades acá. Entonces, como las unidades hacia la derecha del rotacional de H son de densidad de corriente, entonces si hay algún término que ha de corregir esta inconsistencia, debe ser una densidad de corriente. Y él simplemente le llamó la densidad de corriente de desplazamiento eh, por algo, digamos que espero que se haga obvio en las próximas sesiones, ¿cierto? Entonces, ahora cuando nosotros sacamos la divergencia ya de esta ecuación con esa corrección de la corriente, de la densidad de corriente de desplazamiento, eh, entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que la divergencia del rotacional de H va a ser igual a la divergencia de la densidad de corriente libre más la divergencia de la densidad de corriente de desplazamiento. Y esto es igual a menos rho, al menos la derivada de la densidad de carga libre con respecto al tiempo, más la divergencia de la densidad de corriente de desplazamiento. Podemos, naturalmente, cuando tenemos la derivada de la densidad de carga libre, entonces nos podemos referir a la ley de Gauss para el campo vectorial de desplazamiento eléctrico y así entonces podemos hacer este reemplazo y reemplazar, en vez de la densidad de carga libre, reemplazar la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico. Así nos queda que la menos divergencia de la derivada con respecto al tiempo del desplazamiento eléctrico
más la divergencia de la densidad de corriente de desplazamiento, pues esto ha de ser igual a cero, ¿cierto? Como es esencialmente, digamos que lo expresamos acá, por lo tanto, la derivada de esta, perdón, la divergencia de esta resta de términos ha de ser igual a cero, de donde obtenemos que si ha de haber un término llamado corriente de desplazamiento, ha de ser igual a la derivada del vector desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Esto es lo más general que nosotros podemos obtener para la ley de Ampère-Maxwell. La tenemos acá. Más general que eso, no, esto es lo más general que podemos obtener, ya depende de quién sea el vector de desplazamiento eléctrico. Como ustedes bien saben, cuando estamos en el vacío, el vector de desplazamiento eléctrico es simplemente epsilon sub cero por el campo eléctrico. Entonces, de ahí es de donde sale la ecuación que hemos venido utilizando. Pero lo más general es esta forma. Esta es la forma más general. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a proseguir. Para nosotros resolver la teoría, entonces típicamente nosotros queremos que nuestro conjunto de ecuaciones que determinan de alguna forma el comportamiento de los campos esté en términos del menor número de variables posibles. Entonces ahorita nosotros veíamos, por ejemplo, acá que teníamos unas ecuaciones de Maxwell en términos de D, tenemos B, tenemos E y tenemos H. Tenemos un poco de variables, inclusive las fuentes, ¿cierto? Las fuentes JF y ROF. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es realmente expresar las ecuaciones de Maxwell en términos del menor número de variables posibles, ya que las variables están conectadas. Y cuando me refiero a variables, me refiero a lo siguiente, me refiero a E, me refiero a B, me refiero a D, me refiero a H, me refiero a ROF, me refiero a J, F y a cualquier otra J que aparezca por ahí, ¿cierto? Entonces a eso me refiero. Bueno, entonces en esos términos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es simplificar las ecuaciones de Maxwell de forma tal que podamos utilizar esta expresión y esta expresión. Ahora, ustedes dirán, sí, pero le quedan términos de la polarización y la magnetización. Bueno, eso realmente no es tan malo, porque como les había dicho, la magnetización y la polarización se pueden ver como funciones respuesta, eso lo vamos a estudiar el día de mañana, que es una función respuesta. Son funciones respuestas ante un campo eléctrico magnético. Por ejemplo, la polarización en un punto R y en un tiempo t se puede ver como la integral de convolución de D3R' de T' de una susceptibilidad eléctrica R menos R' T menos T' multiplicada por un campo eléctrico externo R', T'. Esto es esencialmente lo que es respuesta lineal en mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, ahora, como esas polarizaciones y magnetizaciones se pueden expresar en términos de los campos E y B de esta forma, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema en que si campos externos, digamos que crean estas polarizaciones y estas magnetizaciones, entonces los podemos colocar, digamos que en la misma mochila, ¿cierto? Entonces, por el momento lo que queremos es eliminar a H, vamos a eliminar a H y vamos a eliminar a D. ¿Listo? Entonces, para la ley de Gauss no hay problema, usted simplemente reemplaza, que es D, epsilon sub 0 de más la polarización. Esto da epsilon sub 0 por el gradiente de, perdón, por la divergencia de más la divergencia de la polarización igual a la densidad de carga libre, de donde podemos despejar la divergencia de E. La despejamos así. Entonces aquí obtenemos la ley de Gauss en términos de E y en términos de la polarización, teniendo en cuenta que hay una densidad de carga libre. Ahora vamos a mirar qué pasa con la ley de Ampère-Maxwell, que es, digamos, la que se pone más interesante. Reemplazamos H, elaboramos, esto da el rotacional de H es 1 sobre mu sub 0, rotacional de B menos rotacional de M, y esto es igual a JF más la derivada del vector de desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo.
y simplemente reemplazamos el vector de desplazamiento eléctrico por lo que ya sabemos, epsilon sub 0 E más P, y por lo tanto esto nos queda densidad de corriente libre, epsilon sub 0 derivada de E con respecto al tiempo, más la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Ahora lo que hay que hacer es pasar esta magnetización, este rotacional de la magnetización a sumar a este lado. Efectivamente, eso es lo que hacemos. Multiplicamos, pasamos este rotacional de la magnetización a sumar acá, entonces acá queda más rotacional de M, multiplicamos todo por mu sub 0 y nos queda que la ley de Ampère-Maxwell también la podemos escribir así. Esto es algo que ustedes van a ver muy a menudo, inclusive en el paper de Maxwell, lo van a ver escrito de esta forma. Y le gustan mucho las derivadas temporales, acá hay dos derivadas temporales. Esto aparentemente es, digamos que toda una melodía puede solucionarlo, ¿cierto? Entonces, pero aun cuando la magnetización y la magnetización y la polarización sean cero, nosotros podemos incluir efectos de medios materiales en las ondas electromagnéticas. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pues, ¿cómo podemos hacer eso? Esencialmente, tenemos JFDR, ¿cierto? Igual a una densidad de corriente libre que puede ser de cualquier cosa. La fuente de esa densidad de corriente puede ser cualquiera. Como les digo, puede ser, por ejemplo, cuando usted con un pulso electromagnético, digamos que emite o inyecta cargas dentro del volumen de un material, ¿cierto? Esa puede ser una fuente de densidad de corriente libre que es perfectamente plausible porque por la energía del pulso electromagnético, esos iones quedan libres para desplazarse dentro del material y no quedan a las restricciones cinemáticas del potencial. Pero lo importante es que tenemos este término de acá, que es un término de corriente libre, que se lo debemos a la conductividad del material, que ya es una propiedad del material. Mientras esté en una bonita clase de electromagnetismo y las ecuaciones de los agujeros negros y no sé qué más. Por favor, me colaboran con el micrófono. Bueno, entonces, muchas gracias. Disculpen la molestia. Entonces, realmente, eh, nosotros podemos incluir algunos efectos del material, efectos dispersivos. Así esta JF' sea cero, nosotros vamos a tener los efectos de la conductividad. Simplemente acá lo que estamos haciendo es separar la densidad de corriente libre en componentes relacionadas con la conductividad y componentes no relacionadas con la conductividad. Y así la ley de Ampère-Maxwell en términos de la conductividad queda como la escribimos en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, entonces vamos a resumir. Cuando no tenemos ni fuentes, o sea, sin fuentes, exceptuando la densidad de corriente libre debido a la polarización, sin polarización, perdón, debido a la conductividad, sin polarización y sin magnetización, entonces este recuadro en rojo, digamos que resume la ley de Faraday-Lenz y la ley de Ampère-Maxwell, no necesariamente en el vacío, simplemente que las fuentes no están en el contorno de integración. Gran diferencia. Espero que puedan hacer esa diferencia bien. No estamos en el vacío, simplemente estamos en un volumen donde hay un campo eléctrico y una inducción magnética que están ahí debido a que hay fuentes por fuera del contorno de integración o por fuera del volumen de análisis. Eso tiene que quedar completamente claro porque eso no significa que estemos en el vacío, porque la conductividad del vacío es cero. Entonces, bueno, entonces realmente obtenemos estas dos ecuaciones. Eh, regálenme un segundo. Escribamos. Listo, entonces ese color se puede ver ahí. Entonces, aquí esencialmente
Lo que nosotros hicimos fue que hicimos que la densidad de carga libre sea cero, ¿cierto? Y la densidad de corriente libre debido a cualquier fuente que no sea la conductividad o a cualquier origen es esencialmente cero. Listo, entonces, nosotros qué podemos hacer aquí para desacoplar estas dos ecuaciones? Podemos hacer lo que hemos venido haciendo durante todo el módulo de ondas. Sacar el rotacional en ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Entonces, rotacional acá y rotacional acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento y vamos a ver qué resultado nos arroja. Entonces, primero que todo, aplicamos el rotacional a la ley de Ampère-Maxwell. Y lo que obtenemos es el rotacional del rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 por la conductividad por el rotacional del campo eléctrico más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada con respecto al tiempo por el rotacional del campo eléctrico. Como sabemos por la ley de Faraday-Lenz, el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo, la ubicamos en ambos lugares, y esto nos queda que el rotacional del rotacional de la inducción magnética es igual a menos mu sub 0 sigma por la derivada de B con respecto a T, menos mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada de B con respecto a T. Ahora calculamos entonces, en este caso, el laplaciano vectorial, que es el rotacional del rotacional de un campo vectorial, que es igual al gradiente de la divergencia de ese campo, que naturalmente es cero, no solamente porque no tenemos fuente, sino porque la divergencia de B siempre es cero, menos el laplaciano vectorial de B. Así nosotros podemos obtener que el laplaciano, digamos que igualando tanto esta expresión con esta otra expresión que teníamos acá, entonces podemos obtener que el laplaciano vectorial de B es igual a mu sub 0 sigma, derivada, primera derivada con respecto al tiempo de B, más mu sub 0 epsilon sub 0, por la segunda derivada de B con respecto a T, ¿cierto? Entonces, digamos que esencialmente a eso llegamos y lo podemos colocar todo en forma de onda para obtener este resultado. Observen que esta es una onda electromagnética para la inducción magnética. La única diferencia es que ahora tenemos un término que es la derivada de primer orden de la inducción magnética con respecto al tiempo. Entonces, la pregunta que nosotros nos debemos hacer en este momento es, ¿realmente qué será lo que hace esto? ¿Cierto? ¿Qué hará eso? Digamos que dentro de toda la parafernaria de las ondas. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el campo eléctrico. Entonces, sacamos el rotacional de la ley. El rotacional de la ley de Faraday-Lenz. Y obtenemos que el rotacional del campo eléctrico es el laplaciano vectorial, el gradiente, la divergencia de E. La divergencia de E en este caso es cero porque no tenemos fuentes, por lo menos no hay densidad de carga libre, menos el laplaciano vectorial de E. Y esto es igual por la ley de Faraday-Lenz a la menos derivada con respecto al tiempo del rotacional de la inducción magnética. Reemplazamos el rotacional de la inducción magnética que viene dado por la ley de Ampère-Maxwell. Aquí no se alcanza a ver bien, pero este término que tengo acá, que tapa el escudo, es simplemente la derivada de R, T con respecto al tiempo, ¿cierto? Y entonces aplicamos la derivada en ambos términos. Entonces nos da menos mu sub 0 sigma por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, menos mu sub 0 epsilon sub 0, segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y en esencia ya obtenemos la ecuación de onda amortiguada. Esto es como lo vamos a conocer para la onda de campo eléctrico. Aquí también vemos la derivada de primer orden del campo eléctrico. Entonces digamos que la novedad
de la clase de hoy es esa derivada de primer orden y qué es lo que hace esa derivada de primer orden, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver realmente cómo se esconden estas cuestiones dentro de una función de Green. Como estas derivadas de primer orden, segundo orden, laplacianos, contienen información sobre las escalas del sistema, escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, estas escalas nosotros debemos de esperar encontrarlas en una función de Green, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte de la clase. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, tenemos esta onda electromagnética amortiguada para el campo eléctrico y tenemos la onda electromagnética amortiguada para la inducción magnética, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a proceder a darle solución a este problema, como lo hemos venido haciendo, digamos que con los otros tipos de problemas. Entonces, simplemente vamos a asumir para darle solución por separación de variables a este problema con valor en la frontera. Entonces, ¿qué asumimos? Que la solución de... Esto es un problema escalar, chicos. Entonces, ¿por qué paso de un problema vectorial al problema escalar? Porque estas dos ecuaciones amortiguadas de onda esencialmente se pueden reducir a 6 problemas escalares. Entonces, la solución simplemente va a ser la solución para un problema escalar. Ahora, una cosa importante que tenemos que notar es que nosotros hemos asumido en este caso que sigma es una constante. Es decir, sigma no depende ni de otros parámetros del material ni de la dirección del material en la que se esté dirigiendo el campo eléctrico magnético. Eso es importante para lo que vamos a hacer a continuación, que esto es un material isotrópico y lineal, ¿cierto? Que un material lineal significa que la polarización y el campo eléctrico simplemente están relacionados por medio de una susceptibilidad, como les expliqué ahorita en la integral de convolución que les escribí, ¿cierto? Eso es la linealidad de un material. Eh, mm, Ahora, como sigma es constante, eso significa que independiente de la dirección en la que usted se mueve en el material, usted va a encontrar la misma oposición al movimiento de carga. Es decir, la conductividad acá no es un tensor, simplemente es una constante. Listo. Entonces, si quiere pues verlo como un tensor, los que están acostumbrados a ver la conductividad como un tensor, lo puede ver como un tensor diagonal en donde todos los términos de la diagonal son iguales, esencialmente, ¿cierto? Entonces, y eso en esencia se reduce a una constante. Entonces, si expresamos la solución de ese problema en derivadas parciales, como el producto de una función en X, una función en Y, una función en Z y una función en el tiempo, y digamos que expandimos el laplaciano y después reemplazamos y hacemos lo mismo que hicimos con la ecuación de Helmholtz, que simplemente dividimos por por la función como tal, entonces nos van a quedar 3 problemas espaciales independientes acá, que los expresamos como osciladores armónicos en esta parte inferior, y esencialmente esos 3 problemas armónicos tienen estas 3 soluciones. ¿Cierto? Entonces, ahora, para que esto sea cero, bueno, aquí me quedó esto como transpuesto, no sé qué pasó en la compilación, pero me quedó esto transpuesto. Para que esto sea cero, entonces esto debe ser igual a menos kx cuadrado, menos ky cuadrado, menos kz al cuadrado. Recuerden que k cuadrado es igual a kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado. Y por lo tanto, esta parte aquí en púrpura ha de ser igual a k cuadrado, ¿cierto? Así, entonces la suma de esos 3 problemas de condiciones en la frontera o condiciones iniciales, perdón, esos 4 problemas independientes, la suma va a ser cero. Bueno, entonces, si elaboramos en el problema que tenemos para el dominio temporal, bueno, acá faltó la división sobre 1 sobre phi, que estaba acá, este 1 sobre phi, eso faltó acá. Gracias a Dios que tenemos hoy el lapicito.
Y podemos reexpresar esto como una ecuación diferencial ordinaria de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer para, digamos, llegar a un buen término con esto? Entonces, asumimos una solución de variación armónica. ¿Por qué variación armónica? Entonces usted dirá, venga, eh, pero es que aquí hay una derivada de la función con respecto al tiempo, eso no puede tener variación armónica. Bueno, de hecho eso no es cierto. La variación armónica puede ser una solución de este sistema. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos condiciones iniciales para parametrizar omega, nos vamos a dar cuenta que omega a su vez también es un parámetro complejo que tiene parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Esa es la diferencia entre las soluciones para sigma igual a cero y para sigma diferente de cero. Simplemente que el parámetro omega en unos casos va a ser netamente real y en otros casos va a ser complejo con parte real y parte imaginaria. Lo mismo que vamos a ver para el caso de la propagación en el espacio. Entonces, si asumimos que phi de t es una constante p por e a la menos i omega t, entonces la derivada de phi con respecto a t viene siendo menos i omega por phi y la segunda derivada de phi con respecto a t viene siendo menos omega al cuadrado por phi, ¿cierto? Esencialmente lo que ustedes pueden ver acá es que la energía se disipa, aquí se está disipando a una tasa menos i por omega. ¿Eso qué significa? Que omega, en este caso, para poder que esto represente una disipación, tiene que tener una parte imaginaria también, ¿cierto? Entonces, si no, digamos que nosotros no podríamos arguir que de acá sale un término disipativo, porque la disipación como tal es observable. Por lo tanto, como es observable, debe de haber algún parámetro real asociado con la disipación, ¿cierto? Y si omega es netamente real, entonces acá no hay ningún parámetro que nos permita asociar la disipación con el modelo. Entonces, cuando reemplazamos esto en la ecuación diferencial, esencialmente, lo que obtenemos es lo siguiente. Reemplazamos lo que nos da la segunda derivada, que es menos omega al cuadrado por phi. Entonces nos da menos omega al cuadrado, mu, epsilon sub 0 por phi, ¿cierto? Reemplazamos lo que nos da la primera derivada, que es menos i omega, que multiplica a mu por sigma por phi. Y más k al cuadrado por phi. Entonces, realmente de acá nosotros podemos ver que el vector de onda que nosotros estamos buscando al cuadrado es en esencia un vector o una magnitud que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Cómo es posible que algo al cuadrado entonces sea imaginario? ¿Cierto? ¿Será que eso sí es posible? Entonces, si realmente sí, porque no estamos sacando el módulo al cuadrado. Acá en ningún momento dijimos que es el módulo al cuadrado, ¿cierto? Ah, sí, acá dije que es el módulo al cuadrado. Entonces hay que borrar esto de acá. Entonces simplemente es un número complejo al cuadrado, cualquiera. Ya después vamos a ver que el módulo tiene una magnitud real, ¿cierto? Y, eh, y tiene una fase. Entonces, esta parte borrémosla de acá. Yo se las borro ahorita en la diapositiva porque no es correcta. Esto no es un módulo. Simplemente es un número complejo al cuadrado que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Eso qué significa? Que yo puedo sacar la raíz en ambos lados y la raíz de un número complejo me va a dar complejo. Supongamos que yo tengo un número z que es igual a x más y. Y esto lo puedo expresar como r por e a la i teta sin ningún inconveniente. Sacar raíces y multiplicar es más fácil en la forma polar que en la forma cartesiana. Eso significa que de acá yo puedo decir que z a la 1/2, es decir, la raíz de mi número complejo es en esencia la raíz del radio de mi número complejo por e a la i teta medios, ¿cierto? Entonces, sencillamente podemos sacar la raíz de este tipo de números de esta forma, sabiendo cuál es el módulo al cuadrado, ¿cierto? Y sabiendo cuál es la fase del número complejo. Entonces ya con eso lo tenemos todo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a decir que si k al cuadrado, si existe un número complejo al cuadrado, eso significa que a lo sumo k puede ser más o menos un número complejo de la forma alfa más i beta. K cuadrado entonces va a ser igual a cuadrado más i beta cuadrado más 2i alfa, y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto es alfa al cuadrado menos beta al cuadrado más 2i alfa beta. Y de acá, comparando con esta expresión original, podemos establecer estas dos relaciones igualando parte real con real, imaginaria con imaginaria. Y de acá podemos establecer de alguna forma cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ya vamos a hacer eso en un cuadernito, en un segundo. Ahora, de acá, ¿qué podemos saber nosotros? Sencillamente que K es un vector o una magnitud de un vector, o magnitud no, simplemente es un número complejo. Tanto puede ser en X, como puede ser en Y, como puede ser en Z, que tiene una parte real alfa más una parte imaginaria beta. Entonces, ¿qué es lo que subyace esos dos números? De esos dos números tienen algo ahí adentro de ellos, una información importante. Si nosotros pensamos en una solución general, que simplemente es el producto de una solución espacial por una temporal, y reemplazamos esta K, ustedes pueden ver aquí, esta K que sería, digamos, una de las componentes del vector de onda, la reemplazamos por alfa más i beta, ¿cierto? Entonces, esencialmente, lo que nosotros obtenemos es esto que tenemos aquí. Y entonces nos queda e a la i alfa por e a la i cuadrado beta. Por lo tanto, esto nos da R0 por E a la menos beta sí por E a la I alfa sí menos omega t, y esta es la onda plana característica que teníamos antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el espacio esta onda plana está atenuada por este factor E a la menos beta sí, ¿cierto? Entonces, realmente esa es la diferencia. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar esto? Simplemente que en el espacio, en una dimensión, digamos que tenemos la onda psi de x, t, para un t particular, es decir, para una fase en particular, nosotros esencialmente tendríamos como algo así. Entonces aquí naturalmente tenemos un envolvente, que esto es e a la menos beta x, y acá tenemos otro envolvente, que esto es menos e a la menos beta x, ¿cierto? Es donde beta, ahí sí, como es la parte imaginaria de acá, es la razón a la cual se disipa energía electromagnética. Entonces, por eso necesitamos saber esencialmente qué significa alfa y qué significa beta. Y como estamos hablando de un problema de ondas electromagnéticas, entonces a lo sumo, alfa va a ser una función de omega, mu sub 0 y epsilon sub 0, y beta también va a ser una función de omega, mu sub 0, epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no acabo el cuaderno. Entonces, miremos un segundo. A ver qué tenemos por aquí en el chat. Bueno, no tenemos ninguna pregunta. Entonces podemos continuar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un cuadernito. Vamos a ver si tengo por aquí un cuadernito. Listo. Entonces en este cuadernito vamos a escribir lo siguiente. Entonces tenemos, digamos, alfa
como función. Alfa es una función de omega, epsilon sub 0, mu sub 0. Y beta, que es la razón a la cual se disipa energía electromagnética, es, también la podemos escribir de esta forma. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar quién es F y quién es G? Es decir, para hallar alfa y beta en función de las constantes de la onda. Digamos que eso es lo importante. Nosotros poder saber, digamos que a qué nos estamos enfrentando en términos físicos. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos alfa al cuadrado menos beta cuadrado, esencialmente igual a omega cuadrado, mu sub 0, epsilon sub 0, y tenemos 2 y beta, 2 y no, simplemente 2 alfa beta igual a que era igual a esto era igual a omega mu sub 0 por sigma. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a elevar esta ecuación de acá al cuadrado. Entonces eso significa que esto queda 4 alfa cuadrado, beta cuadrado, igual a omega cuadrado, mu sub 0 cuadrado, sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno. Y de acá podemos despejar alfa. Entonces podemos decir que alfa cuadrado es igual a beta cuadrado más omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es lo que tenemos. Entonces podemos, de esta ecuación, podemos reemplazar aquí en alfa. Entonces nos queda 4 alfa cuadrado, beta cuadrado es igual a 4 que multiplica a beta cuadrado más omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0, beta cuadrado igual a omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros ya podemos hallar una solución para beta. Entonces, miremos a ver cómo queda esto. Nos dio 4 que multiplica beta cuadrado más omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 por beta cuadrado. Esto es igual a eh, omega cuadrado mu sub 0 al cuadrado sigma al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos sacar de acá en limpio. Entonces de acá obtenemos que esto es 4, beta a la 4 más 4, eh, no, esto es 4 eh, omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 beta cuadrado, y esto es igual a omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado. Entonces de acá, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos dividir todo por 4 y escribir beta a la 4 más omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 beta cuadrado menos omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado sobre 4 igual a 0. Y podemos utilizar la fórmula para la ecuación cuadrática para decir que beta cuadrado es igual a menos omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 más o menos la raíz de omega a la 4 mu sub 0 al cuadrado epsilon sub 0 al cuadrado menos 4 veces el término independiente por el coeficiente de la variable de más alto orden. Entonces esto simplemente es 4 por el coeficiente independiente, que es menos omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado sobre 4. O sea que esto da más omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado, ¿cierto?
Entonces, ¿qué podemos nosotros ver acá? Como esto es una solución de algo al cuadrado, entonces esencialmente nosotros vamos a, no sé, disregard, digamos, vamos a ignorar el signo menos para garantizar que esto sea positivo. ¿Listo? Entonces ya ignorando ese signo menos, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que beta cuadrado es igual bueno, acá me faltó dividir por 2, ¿cierto? Entonces nos queda que beta cuadrado es igual a menos omega cuadrado epsilon sub 0 mu sub 0 sobre 2 más un medio por la raíz de omega a la 4 mu sub 0 cuadrado epsilon sub 0 cuadrado más omega cuadrado mu sub 0 cuadrado sigma cuadrado, ¿cierto? Vamos a dejar esto como factor común. Entonces nos queda un medio de la raíz de omega a la 4 mu sub 0 al cuadrado de epsilon sub 0 al cuadrado que multiplica a 1 más. Entonces esto debe de ser mu sub 0 está, nos queda sigma al cuadrado, ¿cierto? Sobre omega cuadrado de epsilon sub 0 al cuadrado. Algo así. Menos omega cuadrado epsilon sub 0 mu sub 0 sobre 2. Entonces esto nos va a dar, si sacamos esto de la raíz, nos da omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 sobre 2 por la raíz de 1 más sigma sobre omega epsilon sub 0 todo al cuadrado menos omega cuadrado epsilon sub 0 mu sub 0 sobre 2 y simplemente voy a factorizar omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0, que eso es simplemente 1 sobre c cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Esto nos queda omega cuadrado epsilon sub 0 mu sub 0 sobre 2 factor de la raíz de 1 más sigma sobre omega epsilon sub 0 cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, eso es en esencia lo que esto es igual. Y como esto es beta cuadrado, entonces, por lo tanto, beta es simplemente omega por la raíz de mu sub 0 epsilon sub 0 sobre 2 que multiplica a la raíz de 1 más 1 sobre q al cuadrado, ya le explico qué es q, menos 1 a la 1 medio, donde q es igual a omega epsilon sub 0 sobre sigma, y esto típicamente en teoría de ondas electromagnéticas se llama factor de calidad. Como ustedes pueden ver, si la conductividad es muy alta, el factor de calidad es más pequeño, y en ese caso, eh, eh, el factor de calidad lo que me dice es qué tanto podemos confinar nosotros la energía electromagnética en una cavidad en la que está resonando el campo eléctrico y el campo magnético. Mientras que sigma sea más alto, entonces el confinamiento de la energía electromagnética va a ser menor y esa energía electromagnética se va a comenzar a disipar de la cavidad. Entonces eso en esencia es lo que es el factor de calidad Q. Bueno, entonces, eh, de una forma similar, utilizando que alfa al cuadrado es igual a beta cuadrado más omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0. Ustedes como pueden ver, si ustedes cogen y suman acá omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0, entonces esto se convierte en un signo más, ¿cierto? Y si eso se convierte en un signo más, por lo tanto, entonces alfa al cuadrado
es igual a omega cuadrado mu sub 0 epsilon sub 0 medios, factor de la raíz de 1 más 1 sobre q cuadrado más 1. Entonces, este término alfa es el término que determina cómo se propaga, la onda en el espacio, ¿cierto? Entonces, es esencialmente lo que nosotros conocemos como vector de onda, este alfa, ¿cierto? Si ustedes quieren, alfa es igual a omega, raíz de mu sub 0 epsilon sub 0 sobre 2, raíz de 1 más 1 sobre q cuadrado más 1 a la 1 medio. Y como ustedes pueden ver, esto tiene unidades del vector de onda porque la raíz de mu sub 0 epsilon sub 0 es 1 sobre c. O sea que esto va como omega sobre c por 1 sobre raíz de 2 por otra cosa que hay acá. Pero este omega sobre s simplemente tiene unidades de vector de onda. Entonces, digamos que este es el vector de onda. El otro realmente también tiene unidades de vector de onda, pero es un vector de onda amortiguado, que realmente el significado físico es la tasa a la cual varía o se disipa la energía magnética dentro de la cavidad. Entonces, en esencia, esto es lo que queríamos hablar sobre ondas electromagnéticas en medios materiales, sin presencia de fuentes. Ahora vamos a mirar realmente, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una fuente, digamos, tenemos una fuente. Vamos a suponer que tenemos una fuente. Entonces, ¿qué sucede en ese orden de ideas cuando ya tenemos una fuente con la ecuación diferencial? Entonces, vamos a hacerlo en derivadas ordinarias, ¿cierto? Entonces, esencialmente, queremos hablar del amortiguamiento. Esencialmente, lo que nosotros tenemos en el caso del amortiguamiento es que tenemos una función, digamos, del tiempo, que tiene esta forma. Es igual a f sub 0 de t, y ya les voy a explicar por qué. Más una constante por e a la menos zeta t por el coseno de omega rt más phi. Entonces, esencialmente, cuando nosotros hablamos de sistema amortiguado, estamos hablando de esto. Entonces, omega sub rt la conocemos como la frecuencia amortiguada, ¿cierto? Entonces, esa omega sub r esencialmente es la frecuencia natural del sistema sin amortiguamiento que multiplica la raíz de 1 menos el amortiguamiento al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente a lo que nosotros nos referimos. Ahora, este problema ahora con fuentes realmente es la solución de este tipo de problemas. Es la solución de un problema como la segunda derivada de f con respecto al tiempo, más 2 zeta omega sub 0, que es la frecuencia natural del sistema, por la derivada de f con respecto al tiempo, más la frecuencia natural del sistema al cuadrado por f, igual a u de t, donde u de t, mira que eso casi no se ve, donde u de t es simplemente una excitación. ¿Eso qué significa? Este tipo de problema, así como yo lo tengo acá, admite una descripción en funciones de Green. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con este problema? Entonces, bueno, puedo hacer varias cosas. Vamos a comenzar. Entonces, primero que todo, yo puedo decir que la solución a este problema es una solución f sub 0 de t, que es la solución a la ecuación homogénea. Eso significa que esta es una solución cuando u es igual a 0, más f sub f de t, que es la solución a la no homogénea, es decir, la solución forzada, lo que llamamos en teoría de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos observar que f sub 0 es una función, f sub 0 es cualquier función que satisface este problema.
Es decir, f sub 0 es una función tal que si la derivo dos veces con respecto al tiempo y le sumo la primera derivada con respecto al tiempo multiplicada por 2 zeta omega sub 0 y le sumo, entonces al cuadrado, y le sumo la misma función multiplicada por omega sub 0 al cuadrado, tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces, como nosotros pudimos ver, perfectamente, eso puede ser una función de la forma a por e a la menos i omega t, o sea, sin ningún problema, ¿sí o no? Entonces, ahora, esta función, esta solución a la homogénea, que es la que nosotros tenemos acá, realmente no ha sido de la competencia del curso, ¿cierto? A nosotros dentro del curso realmente no nos interesa tanto cómo responde el sistema naturalmente. Nosotros en el curso lo que nos interesa es cómo responde el sistema ante una excitación. Y de eso digamos que lo hemos dicho repetidamente en varias de las presentaciones. Lo que a nosotros nos interesa es cómo responde una excitación y qué tipo de función podemos nosotros asociar con las características dinámicas del sistema de forma tal que utilizando algún mecanismo, ¿cierto? Una suma, una integral o lo que sea, podamos determinar la respuesta en términos de las características dinámicas del sistema. Es para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, darle solución a este problema. Omega 2 zeta, omega sub 0, derivada de f sub f con respecto al tiempo, más omega sub 0 al cuadrado, por f sub f de t, igual a U de t, siendo U la excitación. A ver, esto de alguna forma, esto tiene que tener una solución, ¿cierto? ¿Sí o no? De alguna forma hay que hallarle una solución a este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, típicamente nosotros, digamos que en el dominio de la ingeniería eléctrica más que todo, ¿cierto? Porque cuando uno encuentra a un ingeniero mecánico en un curso de control parece que nunca hubieran visto ecuaciones diferenciales. Pero pues, por lo menos en ingeniería eléctrica y electrónica esto lo tienen muy fresco y muy claro. Entonces, y es que nosotros podemos utilizar la transformada de Laplace para solucionar este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que, la primer forma de aproximarnos a una solución para este tipo de problemas. Otra de las formas es convirtiendo este problema en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que ya como las ecuaciones diferenciales de primer orden asumimos nosotros que son más fáciles de solucionar, entonces digamos que nos sentimos cómodos con esa representación también. Entonces vamos a mirar. Transformada de Laplace. Entonces básicamente la transformada de Laplace simplemente como para resumir palabras más, palabras menos, cuando las condiciones iniciales son cero, ya les voy a explicar por qué hacemos, digamos que esa simplificación. Dice lo siguiente. La transformada de Laplace de la segunda derivada de una función en el tiempo es esencialmente la variable compleja s elevada al cuadrado por, típicamente con la notación f mayúscula de s, denotando que esta función f minúscula y la función f mayúscula son diferentes funciones. Y la transformada de Laplace de la derivada primera de una función en el tiempo, entonces como ustedes podrán notar, es simplemente S por f de S. Ahora, f de S, naturalmente, es la transformada de Laplace de la función en el tiempo f de t. Realmente, lo que sucede en este caso, cuando yo aplico la transformada de Laplace, es que voy a transformar este problema que yo tengo acá en un problema algebraico. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, ahora,
¿Qué tengo yo acá? Yo tengo la derivada segunda de f sub f de t con respecto al tiempo más 2 zeta omega sub 0 derivada de f sub f de t con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por f sub f de t igual a u de t. Este problema que yo tengo acá, cuando yo transformo todo esto en Laplace, y lo puedo hacer sin ningún problema, pero es un problema lineal. Es decir, esto admite la suposición de que si yo descompongo f sub f de t, por ejemplo, en f sub f super 1 de t más f sub f super 2 de t, cada una de estas funciones es solución a esa ecuación diferencial y la suma de esas soluciones también es solución, ¿cierto? Entonces eso me refiero con linealidad. Entonces admite la descripción en transformada de Laplace, que sería S al cuadrado por f de s más 2 zeta omega sub 0 s por f de s más omega sub 0 al cuadrado por f de s igual a u de s. Entonces para eso puedo poder evaluar la transformada de Laplace de la excitación u, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, esencialmente, lo que yo tengo es que la solución a esto la puedo escribir de la siguiente forma. Entonces, factorizo f de s, me queda s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado por f de s igual a u de s, ¿cierto? De acá, como esto es algebraico, simplemente puedo despejar. Entonces puedo despejar f de s y me queda que f de s, que es la solución al problema no homogéneo, es igual a u de s sobre s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n al cuadrado, ¿cierto? Ahora, como yo necesito la solución en el tiempo, entonces, ¿qué hago acá? Pues muy sencillo, simplemente saco transformada inversa de Laplace. Entonces, f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de u de s sobre s al cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado. Listo. Entonces ya sí, problema evolucionado. Bueno, esto es f de f porque es la parte forzada. Ahora, esto es algo que nosotros conocemos y repetimos y los que hemos visto teoría de control, lo hemos enseñado teoría de control, digamos que lo hemos hecho hasta la saciedad. O sea, ¿quién no ha hecho esto? Esto lo ha hecho todo el berraco mundo, ¿cierto? Entonces resulta que aquí hay varias cosas que están, digamos que, escondidas dentro de los parámetros zeta y dentro de los parámetros omega n, bueno, estos omega 0 realmente. Entonces, en los parámetros zeta y omega 0 hay dos cosas escondidas. Están las correlaciones temporales para la disipación de energía y están las correlaciones temporales de oscilación. Entonces, son dos escalas temporales importantes del problema que están inmersos dentro de la ecuación diferencial. Es decir, si yo en este caso, por ejemplo, yo fuera a definir que existe una función h que es igual a 1 sobre ese polinomio que tenemos acá, s cuadrado más 2 zeta omega n, omega sub 0 s, más omega sub 0 al cuadrado. En el tiempo, si yo saco la transformada inversa de Laplace a esto,
1 sobre S cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado. Esta función h, ¿qué contiene? Contiene las escalas temporales en las que suceden las cosas en el sistema que yo estoy describiendo con esa ecuación diferencial. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya a pasar con la respuesta tiene que estar mediada por esta función h. ¿Sí o no? Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. Es decir, esta función h es el corazón o es la función que caracteriza al sistema dinámico que yo estoy estudiando. Vamos a ver, esta función h es algo en la teoría de ecuaciones diferenciales. Tiene que ser algo, ¿cierto? Porque algo tan importante que contiene esas correlaciones temporales no va a ser simplemente, digamos que una obviedad de la teoría. Pues tiene que tener, digamos que un papel preponderante dentro de la teoría. Vamos a ver qué pasa. Vamos a volver a este problema. Nosotros sabemos una cosa, si u de t es igual a delta de t, es decir, un impulso, la transformada de Laplace de un impulso es igual a 1. ¿Sí o no? Entonces, podemos escribir para u de t igual a delta de t, o lo que es lo mismo u de s igual a 1. Entonces, f de s esencialmente es igual a 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Entonces, espero que estén colocando mucha atención porque de aquí subyace todo lo importante sobre funciones de Green. Entonces, por favor, pongan mucha atención a esto para que podamos elevar el nivel de la discusión. Ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos es exactamente lo mismo que tenemos acá. Es decir, para el caso en el que delta, para el caso en el que u sea un delta, esta función respuesta f es simplemente h de s. Por lo tanto, para este caso, f sub f de t es igual a h de t y es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora, en el caso de que la respuesta corresponda a una excitación impulsiva, nosotros le tenemos un nombre a eso. Esto se llama respuesta al impulso. Cuando nosotros conocemos la respuesta al impulso de un sistema, podemos, digamos que sin perder generalidad, siempre hallar la respuesta de ese sistema a una excitación arbitraria a la que usted quiera de esta forma. F sub f de t se puede escribir en general como la integral entre menos infinito y más infinito, o si usted va de t0 a más infinito, como usted quiera, perdón, entre menos infinito y t, de h de t menos tau por u de tau. Ahora, cuando el sistema no tiene invarianza traslacional en el tiempo, que puede que no la tenga y siga siendo lineal. Eso es una cosa que tiene que quedar clara cristal, ¿sí o no? Entonces, vamos a decir, en general, para sistemas no invariantes con el tiempo, entonces podemos escribir f sub f de t igual a la integral entre menos infinito y t de h de t, tau por u de tau. Es decir, aquí h no necesariamente
es una función que depende de la diferencia de los tiempos t y tau, ¿cierto? Entonces, esto realmente es lo que nosotros conocemos como la solución de sistemas dinámicos por la integral de convolución. Ahora, ¿cómo hallamos h? Pues la podemos hallar como acabamos de hacerlo acá con la transformada inversa de Laplace, ¿sí o no? O la transformada inversa de Fourier, si usted quiere que eso es la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier? Que S, para usted ir de Laplace a Fourier puede hacer lo siguiente. S es igual en general a una variable que llamamos variable neperiana, sigma, más i omega. Entonces, simplemente si usted hace sigma igual a 0, entonces obtiene la transformada de Fourier. Sí, eso es todo. Entonces, reemplace acá S por I omega y obtiene la transformada de Fourier. Y a la transformada de Fourier le puede sacar la transformada inversa de Fourier y también haya la respuesta impulsiva. Ahora, todo esto es una forma general de expresar las soluciones para una ecuación diferencial ordinaria. Más generalmente todavía, nosotros podemos expresar la solución para un problema, entonces solución para problemas de valor en la frontera y condición inicial de la siguiente forma. Entonces podemos decir que si nosotros tenemos aquí un operador, vamos a decir que tenemos aquí un operador L, y este operador L, que puede tener derivada parcial en el tiempo de primer orden, de segundo orden, puede tener laplacianos, lo que sea. Esto es un operador diferencial cualquiera que ha de depender de, por ejemplo, el laplaciano, derivada temporal primera y derivada temporal segunda. Por ejemplo, para el caso de una onda con disipación como la que vimos hoy. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Pero en general no necesariamente tiene que depender de estos tres, puede depender de cualquier conjunto de operadores. Si usted actúa con este operador sobre un campo escalar, si drt, y esto es igual a s drt, S por la palabra source en inglés, que es fuente. Resulta que la solución a esto se puede hallar siempre y cuando usted le conozca solución a este problema. Usted le conozca solución a este problema. L actuando sobre una función G de R menos R', T menos T', igual, bueno, espere, yo borro un momentico esto. L actuando sobre G de R menos R', T menos T' igual a delta 3R menos R', delta de T menos T'. Siempre y cuando usted le conozca la solución a ese problema, puede hallar la solución al problema en rojo. ¿Por qué? Porque si DRT, que es la solución a ese problema de valor en la frontera y de condición inicial, de la forma más general se puede expresar como la integral sobre D3R', la integral sobre DT', GDR menos R', T menos T', por S de R', T'. Entonces, esta es la integral de convolución para los problemas
de valor en la frontera y condición inicial. Y esta, naturalmente, según lo acabamos de definir, es una función que depende de dos posiciones y dos tiempos, que es solución a un problema de valor de la frontera y condición inicial cuando la excitación es un impulso. Es decir, en este caso más general, esta G también la llamamos respuesta impulsiva. Y digamos que en el vocabulario de la física matemática, a esta respuesta impulsiva la llamamos función de Green. Listo, entonces ya nos acabó el tiempo, pero pues mañana seguimos con esta parte, ya nos estamos entrando, digamos que en los métodos matemáticos, en las cuestiones de repaso que necesitamos para construir funciones de Green. Ya mañana hay que hacer algo de series de Fourier, transformadas de Fourier hay que hacer, y hay que calcular una integral de convolución como para poder tener un contexto ahí de ejemplo, para saber cómo es que funciona todo esto, ¿cierto? Ya el contexto de la física que podemos, digamos, afrontar con esto, ya lo hemos creado. Llevamos ya semana y media hablando de electrodinámica. Ya sabemos cuáles son los problemas importantes, qué podemos hacer, ¿cierto? Sabemos qué se necesita. Entonces ya ese contexto en donde podemos aplicar las funciones de Green ya lo hemos creado. Sabemos que es una onda homogénea, un potencial retardado, sabemos que hay ecuaciones de radiación electromagnética para los potenciales, que hay ecuaciones de onda homogéneas para los campos. Entonces ese contexto ya lo hemos creado. Ahora nos debemos de ocupar de las herramientas matemáticas que permiten darle solución a esos contextos, ¿cierto? Entonces, de todas formas, mañana yo voy a comenzar con este problema de esta ecuación diferencial otra vez, para que conversemos un poquito sobre estas constantes zeta y omega cero. Porque esas son las constantes que aparecen en la función de Green. Es decir, esta es la función de Green transformada de Laplace, ¿cierto? Entonces, mmm, sino que en el vocabulario de la teoría de control de los sistemas dinámicos, esta función de Green en transformada de Laplace se le conoce como función de transferencia, ¿cierto? Realmente la función de transferencia es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es, no hay más, digamos, que añadir. Entonces, pero como tal, digamos que es una función de Green, ¿sí o no? ¿Por qué es una función de Green? Porque hallando la convolución entre esa función y la excitación, obtenemos la respuesta. Entonces, eso es, digamos, que algo importante. Entonces, pero esas constantes que aparecen en la función de Green, esos parámetros, son los parámetros que determinan las escalas de temporalidad y de espacialidad del problema, ¿cierto? Y eso es algo que está única y exclusivamente codificado en la función de Green. Es decir, la función de Green es la portadora de la información importante asociada a un sistema dinámico. No la excitación realmente no determina muchas cosas, lo que determina eso es la función de Green. Y por eso es que si escribimos una teoría en términos de función de Green, podemos conocer muchas cosas de un sistema dinámico que a la simple vista, digamos que están ocultas. Listo, entonces mañana quiero que comencemos con ese problema, sigamos con este problema de amortiguamiento. El que vimos hoy en las ondas electromagnéticas, ustedes pueden notar que es un problema de amortiguamiento, pero homogéneo. Es decir, lo que hicimos hoy fue realmente plantear una solución, esta solución F sub 0, es decir, la solución a la homogénea. A lo que nos vamos a dedicar de ahora en adelante es a pensar en los problemas no homogéneos, es decir, los problemas forzados. Listo. Entonces, lo último que quiero decir antes de cerrar es lo siguiente. Si yo puedo expresar toda solución a una ecuación diferencial como y de t igual a la integral entre menos infinito y t de h de t, tau, por u de tau, donde u es la excitación y h de t, tau, es la respuesta al impulso o función de Green, como ustedes le quieran llamar, y y de t es realmente la respuesta a la excitación u.
Yo puedo, si yo transformo esto en Fourier, recuerden que la transformada de Fourier del producto de este producto que nosotros tenemos acá se puede hacer siempre y cuando h de t, tau realmente se puede expresar como h de t menos tau. Así como lo tenemos ahí. Y si eso se puede expresar así, podemos decir que y de omega es igual a h de omega por u de omega. Listo. Es aquí donde h de omega es la transformada de Fourier de esa respuesta al impulso, u de omega es la transformada de Fourier de la excitación y y de omega es la transformada de Fourier de la respuesta. Entonces así convertimos el problema de la integral de convolución en un problema algebraico. Es una propiedad bonita que tiene la integral de convolución. Si usted tiene convolución en el tiempo, en la frecuencia tiene producto. Y si tiene convolución en la frecuencia, tiene producto en el tiempo. Es una propiedad interesante de la convolución tanto en el tiempo como en la frecuencia. Bueno, entonces yo creo que eh, ya por hoy, digamos que es suficiente. Ya llegamos al